que ya estaba para el 2020, que era sobre los $400, y vemos simplemente que el gobierno central dice que no puede haber esta alza para el 2021 y automáticamente congela los sueldos y salarios. Nosotros los trabajadores rechazamos porque vemos que el gobierno permanentemente viene atentando contra la clase trabajadora del país y lo hemos contactado porque simplemente vimos que en la ley de apoyo humanitario que se hablaba que todos los sectores productivos y el sector laboral íbamos a contribuir económicamente para apoyar a aquellos compañeros ecuatorianos que habían caído en desgracia por el tema de la pandemia. Simplemente en esta ley le dan la vuelta y lo que terminamos aportando son nosotros los trabajadores, que incluso con la famosa reducción de sueldos y salarios, que hoy día los trabajadores lo hacen trabajar hasta 6 horas y hay trabajadores que les descuentan de su sueldo cerca hasta de 100 hasta $200. Nosotros vemos que simplemente aquí el gobierno siempre nos ha tirado a nosotros los trabajadores la bolita y vemos que a los empresarios y otros sectores simplemente vemos que están pasando de banca en el tema económico y ni siquiera se les toca los bolsillos. Tengo la impresión de que esto del análisis, que no se llegó a ningún acuerdo ni cosas por el estilo para el incremento salarial, fue provocado precisamente para decir, no hay acuerdo, no hay aumento. Sí, nosotros reafirmamos su pregunta. Esto fue provocado por la Cámara de Comercio y algunos empresarios, porque sí se podía haber hecho un reajuste en las empresas, porque nosotros tenemos nuestras estadísticas, que hay empresas que han ganado cualquier cantidad de dinero. Ejemplo, hablamos de las empresas Claro, Movistar, esta Supermaxi, y algunas empresas más, el mismo Banco de Pichincha, Banco de Guayaquil, y otras empresas, empresas del Estado, como las empresas de los militares, estas empresas de alimentación, TIA, el Gran Aquí, han ganado cualquier cantidad de dinero las empresas farmacéuticas. Sin embargo, vemos que todo el mundo dice que no se puede subir el sueldo y salario y que si en caso que se suba estos sueldos, estas empresas van a quebrar. Todo eso fue falso, una cuestión que nosotros ya veíamos que se venía, porque la posición de los empresarios dentro del Consejo Nacional de Salario, hay tres elementos, tres componentes o tres sujetos, que son los empresarios, los trabajadores y el gobierno. Entonces los dos se ponen de acuerdo en el momento de la votación y ellos terminan perjudicando a los trabajadores porque nosotros solo tenemos un representante. Y eso que nosotros tenemos que decirlo bien claro, compañeros periodistas. En el Consejo Nacional de Salario, los trabajadores alineados al Frente Unitario de Trabajadores y las 4 centrales sindicales que están legalmente constituidas, nosotros no estamos representados. Ahí los que están representados son aquella central política que se llama la CU, la Central Unitaria de Trabajadores, que esta central fue creada en el Ministerio del Trabajo en la época del expresidente Rafael Correa, que no ha servido para nada, simplemente para avalar los despidos de los trabajadores de las empresas públicas y privadas, y más bien en base a este reglamento, que es el reglamento 813, en la época del gobierno del presidente Correa se despidió más de 500.000 trabajadores. Hoy día, con la famosa ley humanitaria, que esta ley que la manejó la Asamblea Nacional, con estos asambleístas que nosotros de paso lo llamamos corruptos porque tenían estos carnets capacitados, ellos aprobaron esta ley y con esta ley simplemente se ha despedido 1.200.000 trabajadores que han perdido su puesto de trabajo de las empresas públicas y privadas, y especialmente también nosotros hablamos que del sector del magisterio, cuando se hablaban de que se le iban a dar los contratos, los nombramientos definitivos, simplemente se los despidió. También nosotros vemos que dentro de esta ley humanitaria también se ha pedido los trabajadores de la salud, cuando el mismo reglamento decía que aquellos trabajadores que estaban en la primera línea de combate, aquellos que estaban en frente de la pandemia, combatiendo en los hospitales, a ellos también se les iba a proceder a dar los nombramientos definitivos. Sin embargo, vemos que cuando ya la pandemia bajó un poco
de su agresividad en la salud, simplemente se procedieron a despedir a miles de trabajadores de la salud que tenían simplemente estos contratos ocasionales. Los compañeros de la salud el día de ayer y antier estuvieron haciendo marchas y plantones en Quito, especialmente en el Ministerio de la Salud y en el Ministerio de Trabajo, para que este reglamento se lo aplique y en forma inmediata, y aquellos trabajadores que fueron despedidos otra vez sean reinsertados a su puesto de trabajo. Y se les dé su nombramiento como lo habíamos ofrecido también. Como lo habíamos ofrecido, porque fue un ofrecimiento del mismo presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno, también como del ministro de la Salud, el doctor Ceballos. Entonces vemos que los trabajadores, que no hay seriedad aquí en el país. Básicamente, cuando se trata de darle la estabilidad a los trabajadores, todo el mundo se tira a un lado. Lo que nosotros también queremos destacar aquí, cuando nos hablan a nosotros, el ministro del Trabajo, que nos van a dar un bono de compensación. Los trabajadores no estamos para bonos, nosotros los trabajadores estamos... Pero solo por una vez. Solo por una vez, sí, de $66. Nosotros no estamos para bonos, nosotros estamos para producir, porque para eso nos pagan las empresas, tanto las empresas públicas como las privadas. Entonces imagínense usted que yo no sé cómo van a calificar. Nos quita un año y nos devuelve un mes. No, muy bien, correcto, en un mes. Y no a todos. No a todos, claro, pero ahí hay un problema, miren. No a todos, son los que ganan un básico de $400. Los $400, pero dentro del sector privado hay los sectoriales. Entonces, cuando hablamos del tema sectorial, significa que todos no ganan los $400. Los $400 es como el sueldo básico para ingresar nuevo a una empresa a trabajar, pero en los sectoriales ahí están también la mano de obra calificada, es decir, que una secretaria en una empresa privada, ella no puede ganar los $400. Un maestro albañil en una empresa privada no puede ganar los $400, que son miles. Hablamos de un mecánico o un técnico dentro de una empresa privada, tampoco ellos no ganan los $400. Ellos están dentro de la empresa privada, pero ellos, su sueldo equivale a un rango mayor dentro de lo que es su sector. Entonces, cuando nos hablan a nosotros que van a compensar con un bono por una sola vez por $60, entonces ahí nosotros vemos que simplemente ahí nos están tomando el pelo o nosotros no le creemos. Y lo otro que están planteando es que a todos los trabajadores que han perdido los trabajos en la pandemia le van a dar un bono de $100. De $100. Esto es más bien demagógico, me parece algo demagógico. Sí, es una mentira, porque yo tengo entendido que cuando nosotros los trabajadores, antes que venga el gobierno del presidente Correa, Lenín Moreno, nosotros teníamos la cesantía. La cesantía de nosotros era de cerca de un 3%. El presidente Correa, mediante decreto, nos quita el 1% de la cesantía para, en ese entonces, financiar el famoso seguro de desempleo, y nos quedó el 2%. Entonces, como en ese entonces se habían despedido más de 500,000 de trabajadores, de ahí también se procedió a darle el famoso bono de desempleo, que consistía en un sueldo básico por 6 meses y luego lo cesaban. Ahora salen con el mismo cuento, y nosotros como Frente Unitario de Trabajadores rechazamos, donde se va a convocar a una Convención Nacional de Trabajadores para rechazar, primero, de plano en la calle. Segundo, queremos que la propuesta que nosotros hemos planteado toda la vida, que nosotros aspiramos, como dice la Constitución, en la transitoria 25ª, que el sueldo del trabajador ecuatoriano debe ser igual a la canasta básica familiar. ¿Cuánto está la canasta básica familiar? Cerca de $720 o un poquito más. Sin embargo, nosotros vemos que el sueldo ahorita del trabajador, el sueldo básico general, está en $400. Usted por eso ve ahorita que los trabajadores siempre andamos, no cargamos plata ahorita. Nosotros somos una clase obrera pobre, porque nosotros, para cubrir un sueldo, un mes de consumo en la casa, nosotros tenemos que tener 2 sueldos. Por eso ahorita usted ve que en la mayoría de las instituciones, o en la mayoría de los sindicatos,
están los famosos sulqueros que le prestan al trabajador hasta el 10, hasta el 20%. Entonces, son cosas que no la alcanza, básico no alcanza. No alcanza. Entonces, imagínense solo usted en pagar los servicios básicos, que agua potable, luz eléctrica, el internet. Es básico ahora. Es básico, todo el mundo tiene, justamente por el tema educativo, de la teleeducación, incluso hay trabajadores en el teletrabajo, tienen que usar el internet, se van más de $120. Y entonces, ¿qué queda para nosotros cubrir lo que es el tema de la alimentación, el tema de vestimenta? No queda nada. Por eso nosotros hemos planteado que con este gobierno del licenciado Moreno, los trabajadores los que hemos sido perjudicados con decretos y más decretos. Y el nuevo decreto ahora que se va a descontar 6 meses más. 6 meses más el sueldo, ¿no? Que se mantiene la reducción. Se mantiene la reducción porque esta ley de apoyo humanitario que se hablaba era que por los primeros 6 meses fue renovado otra vez por 6 meses más. Todo lo paga el trabajador. Todo lo paga el trabajador, porque al principio de esta ley nosotros aspirábamos, se iba a recaudar cerca de hablábamos, si no me equivoco, de unos 5.000, 7.000 millones de dólares para reactivar la economía, pero de los pequeños productores y los pequeños comerciantes. Entonces nosotros aportábamos era con un día de salario, en la primera ley así era, con un día de salario. Y los empresarios, las empresas que habían ganado sobre la base de 1 millón anual, habían tributado al SRI, ellos iban a aportar con el 5 hasta el 10% de su ganancia neta. Entonces nosotros pensamos que era una realidad. Sin embargo, se le da la vuelta a la ley y terminó simplemente que los trabajadores públicos y privados, y especialmente los del magisterio, son los que estamos aportando para que se resuelva el tema de la pandemia. Ahora, esto es inconstitucional. ¿Por qué? La ley dice que los sueldos no se los pueden tocar. Claro. Sin embargo, lo han hecho. Le han metido la mano al sueldo del magisterio y de cierto sector de los trabajadores. Sí, la ley dice que los sueldos no se pueden tocar, y lo otro establece que para tocarle el sueldo del trabajador solo con la autorización del trabajador, y lo otro en caso de que haya una demanda de alimentos se puede tocar el sueldo. De ahí de lo Sin embargo, lo han hecho. Lo han hecho y para mí lo van a seguir haciendo, porque simplemente nosotros vemos que la crisis que está pasando el país se la están pasando los trabajadores. Los trabajadores no tenemos culpa, compañero periodista, y que me escuche la ciudadanía, por los actos de corrupción. Tanto despilfarro. Este gobierno y el anterior, que significan lo mismo. Claro, estamos hablando que en el país, según las estadísticas que tenemos, se han perdido cerca de 70.000 millones de dólares. Y nadie ha devuelto. Nadie ha devuelto. Vemos que el arroz verde, que el arroz con chaulafán, que ya han embargado unos edificios, unas casas, pero eso no representa nada. Entonces imagínense usted que solo aquí en la refinería de Esmeralda, con la famosa tema de repotenciación, se desaparecieron cerca de 2.000 millones de dólares, que no es cualquier cosa. Entonces, peor con la escuela de niños, las carreteras que ya no sirven para nada. Entonces, todo esto que se ha perdido es que la están trasladando al pueblo en general y especialmente a los trabajadores. Eso es lo que está pasando, compañero periodista. Entonces, vemos que para el 2021 no va a haber aumento de sueldo. Nuestras centrales sindicales estamos listos para ir a las calles, exigirle al gobierno que en realidad con el sueldo que hay ahorita no se puede vivir, y nosotros llamamos al pueblo, a la unidad, a los maestros, a los campesinos, a los obreros, para que hagamos un frente común, porque definitivamente en Ecuador se convierte en un país de ricos, porque los pobres y los humildes no podemos habitar en este país.